poderosa, que Dios es el Señor, y cuando llegue el momento Él lo va a hacer sin demora, no se va a tardar. Ahora nos dice: escribe la visión y declárala. ¿Qué tenemos que hacer? Hablar. ¿Qué es declararla? Hablarla. De ahora en adelante usted va a decir: somos gente que ama la palabra de Dios, ama esto, camina, vive esto, todos los días se alimenta, antes que otra cosa, de esto. Acuérdese que es el que ama la palabra, pero y la hace. Ahora, somos una iglesia que ama la presencia de Dios, ¿sí o no? Usted ama que Dios llegue. ¿Sabe cuándo usted se sana? Cuando Dios está. ¿Sabes cuándo es que tu familia cambia? Cuando Dios está en tu casa. Si dice: pero ¿de cómo? Cómprese lo de hace 8 días. Segunda reunión, porque hace 8 días prediqué 2 mensajes, uno sobre la cruz a las 8 y uno sobre la visión a las 11. Y que somos una iglesia que amamos la presencia de Dios. La verdad, se lo recomiendo. Capte eso. Cómo traer la presencia de Dios a un lugar. Cómo la presencia de Dios está en mi casa. Queremos la presencia de Dios en esta, diga, en esta casa. En esta casa. Ahora, número 3. Bueno, vamos a seguir leyendo. Escríbela en tablas, declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Es decir, que el que la lea la pueda leer claramente. Aunque la visión tardara aún un poco de tiempo, se apresura hacia el fin. Ahora, ¿cómo es que la visión se apresura? Cuando nosotros trabajamos por esa visión, cuando nosotros apuntamos hacia una dirección. Y aunque haya tráfico, el viernes fui a dejar a una de las hermanos que vino y dice: los llevo al metro, pero ya era noche, y dije: bueno, vamos a llevarlos a su casa. Ay, hermanos, me metí al viaducto a las 9 de la noche. Yo dije: no, pues ya de estar más despejado, son vacaciones. Ya 1 hora en el viaducto, había un accidente o no sé qué pasó ahí. Ahora, sabíamos a dónde íbamos. Entonces, aunque la visión tarde, hay gente que cree que porque algo se tarda ya no va a llegar. Aunque la visión tardare, dice: espéralo. Es decir, trabaja por ella, ve por ella, no pierdas de vista cuál es la visión, para que nosotros podamos crecer como congregación, podamos madurar como congregación. Tenemos que poner atención y no perder de vista cuál es la visión. ¿Me explico bien? Hay que enfocarse. Queremos amar la palabra de Dios, por eso todos los días leemos, meditamos, dejamos que Dios nos hable a través de la palabra. Amamos la presencia de Dios, por eso todos los días tenemos un tiempo de oración delante de Dios. Tenemos que dejar de ver la oración como un castigo, como es que tengo que orar. No, mi amado, la oración es como cuando tú vas a ver o ibas a ver al novio, a la novia, y tú llegabas antes de ir y le hablabas por teléfono, y cómo estás, y estabas ahí y hablabas, además de otras cosas, seguías hablando, y ya me voy, y sí, que te vaya bien, que Dios te bendiga, por favor no te vayas a resbalar en la banqueta, y 1 hora para despedirte te ibas, llegabas a tu casa, le hablabas: ya llegué, ¿cómo estás? ¿No te resbalaste en la banqueta? ¿No tuviste problemas? Y otra hora platicando, porque eso es la oración. Relación, comunión, plática con Dios. Tú estás leyendo y: Señor, ¿y por qué? Y mira, no me va bien. Y dice: bueno, pues a ti no te va bien. Por ejemplo, cuando tú lees Ageo, dice: ustedes trabajan mucho y no les va muy bien, recogen poco, siembran mucho, recogen poco, y no les va bien. Y se han dicho que qué pasa. Y dice: pero pues mi casa está vacía, mi casa está descuidada. Es decir, mi relación con Dios no está muy bien. Y entonces Dios te empieza a hablar. Tú platicas con Él. Ya la Biblia ya no es el hay que leer, es que tengo que leer, es que no, es una plática con Dios. Tú estás dejando que Dios te hable, que Dios te diga tus verdades. Somos gente de oración, gente que ama la presencia de Dios, que Dios esté. Dios estaba con José, y todo lo que José hacía, Dios lo hacía, ¿qué?
prosperar en su mano, porque Dios estaba con él, es decir, cargaba la presencia de Dios. Faraón, cuando lo manda a traer de la cárcel y le dice: ¿dónde encontraremos otro hombre sobre el cual repose el espíritu de los dioses santos? Faraón, que no sabía nada, quiere decir que él reconocía que la presencia de Dios estaba con él. Daniel, ¿se acuerda Daniel? Cuando Daniel interpreta aquellos sueños y el rey dice: ¿dónde hay otro hombre sobre el cual repose el espíritu de los dioses? ¿Se acuerda aquellos Sadrach, Mesach y Abednego? Están ahí, dice: echamos 3, pero el cuarto es semejante al hijo de los dioses. Dios estaba con ellos, su presencia estaba con ellos. ¿Cuántos quieren que les vaya bien en la vida? ¿Cuántos quieren que les vaya bien en su negocio, que le vaya bien en su familia, que sus hijos no caigan en drogas, no caigan en... Necesitas a Dios en tu casa, la presencia de Dios. Nuestra visión es amar la palabra de Dios, es amar la presencia de Dios. Amén. Ahora sí, necesitamos, nuestra visión es el pequeño o el más pequeño o el más débil multiplicación. Se multiplicará. Repita eso: se multiplicará. Multiplicación. Diga: multiplicación. La visión de Dios es multiplicación. Dios nunca divide. Cuando Dios hace algo, Dios no engendra división. De hecho, una de las cosas que Proverbios nos dice que Dios aborrece es el que siembra discordia o el que divide a los hermanos. División. Dios no quiere divisiones, Dios quiere multiplicación. ¿Cuál es la visión de Dios para nosotros? Que nosotros, el más pequeño, el más insignificante, el más, como lo quieras ver, se multiplicara. Por eso en el antiguo tiempo, cuando alguien no podía tener hijos, era como una maldición. La falta de multiplicación, la esterilidad, es una maldición dentro de la iglesia, porque todo ser vivo se reproduce. Todo ser vivo, hasta los perros más corrientes eléctricos, tú los ves en primavera, todos se reproducen, porque algo que está vivo se reproduce naturalmente. Si la iglesia estamos vivos, si usted tiene una relación viva con Dios, usted se va a multiplicar. Vamos a Mateo, en el capítulo 28. Hay dos cosas en la palabra de Dios que son como las cosas más importantes. El primero y gran mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu mente, con toda tu alma. ¿Cómo hacemos eso? Cuando usted come de la palabra y cuando usted ama la presencia de Dios. Esa es la manera de amar a Dios: con todo el corazón, con todas las fuerzas, con toda la mente. ¿Sí o no? Cuando usted se viene a congregar, eso es parte del amor a Dios. Por eso está aquí usted. Ahora, el segundo, la segunda cosa más importante en toda la Biblia que Dios manda hacer a su pueblo y a sus hijos está en Mateo capítulo 28, en el verso 18, cuando Jesús está a punto de irse. La última cosa, si tú te fueras a ir, decías: mira, me voy a ir a vivir a otro país y tengo que darte una instrucción, la más importante de todas. Y Jesús les dice esto. Verso 18, capítulo 28, Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad o toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. 19, por tanto, id y haced discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y he aquí, yo estoy con ustedes, con vosotros, todos los días hasta el fin del mundo. Vamos a leerlo juntos, verso 19, 1, 2, 3. Por tanto, id y haced discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros
todos los días hasta el fin del mundo. Escuche bien. El segundo gran mandamiento que Jesús nos dice, el primero es amarás al Señor tu Dios, y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dice, este es el segundo, es semejante al primero, y de estos dos mandamientos depende toda la ley. Diga, toda la ley y los profetas. De ahí depende todo, dependía de ahí. También es el segundo. Fíjense, Mateo capítulo 22, verso 36. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos, diga, de estos dos depende toda la ley y los profetas. Entonces, amar a Dios es amar su palabra y amar su presencia, honrar su presencia. Ahora, amar al prójimo, regrésese a Mateo 28, verso 19, nos empieza a enseñar. Dice, por tanto, id y haced discípulos. Vamos a hacerle como las que ¿alguien ha comido quesadillas de queso? ¿Alguien ha preparado quesadillas de queso? ¿Sabe cómo se prepara la quesadilla de queso? Agarra usted un pedazo de queso Oaxaca y lo empieza a desmenuzar. Vamos a desmenuzar este pequeño verso. Dice, por tanto, id. Primera palabra importante: id, o ve, o vayan. Como nosotros, ¿cuál es nuestra visión? Nuestra visión es que tenemos primero que nada que ir. En la Biblia hay dos tipos de evangelismo. Alguna vez cuando le van a hablar a Natanael, le dice, oye, hemos encontrado al Cristo, y le dice, de Nazaret puede salir algo bueno, y le dicen una palabra clave: ven y ve. Es decir, como usted ama a la gente, como usted, hay una forma, usted los invita a la reunión y le dice, ¿por qué no vienes y ves? Esa es una para empezar, si no sabes qué decir. Pero cuando Jesús ordenó algo, Jesús dijo, no les digas que vengan, sino ve y haz discípulos. Ve y haz. Es decir, si nosotros, parte de nuestra visión es que tenemos que ir a donde está la gente. Muchos a veces en la congregación estamos esperando y a veces lo oramos, y lo hemos orado aquí y lo hemos dicho: oh Señor, que tus ángeles traigan las vidas, traigan los hijos, traigan la gente, ¿sí o no? Y se nos olvida que Dios nos dijo: ve, id. Es decir, ¿dónde comenzamos nosotros a cumplir el mandamiento de Dios? Cuando nosotros vamos y hablamos. Hay que ir a donde nadie quiere ir. Es decir, nadie va a venir a menos que nosotros vayamos por ellos. Hay gente, no podemos estar esperando pues que Dios los traiga. Señor, salva a mi vecina. ¿Cuántos han visto necesidad? Tiene necesidad, tiene problemas con su marido, tiene problemas con fulano, tiene problemas. Señor, mira, sus hijos están en drogas. Sálvalos, Señor, sálvalos, Padre, ayúdalos. Nunca se ha visto orando así. Señor, mira a mi hijo que tiene tantos problemas, por favor ayúdalo. Mira a fulana que tiene tantas situaciones, por favor haz algo con ella. Por favor, Señor, glorifícate en su vida. Señor, ayúdale, Señor, échale la mano. Pero resulta que nosotros tenemos que ir. Nosotros somos el cuerpo de Cristo, ¿sí o no? Somos las manos del Señor. Somos los pies de Jesús. No dice, preciosos son los pies
de los que anuncian la paz, las buenas nuevas de Jesús. Saquen su teléfono, enciende una luz, ¿no? Tenemos que ir. Si tú no vas, el Señor no puede ir. Si tú no hablas, Jesús no puede hablar. Si tú no vas a donde están ellos y caminas hacia allá, el Señor no puede caminar hacia allá. Lucas capítulo 10, verso 2. Está el Señor Jesús, se los voy a leer, verso 1. Después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar donde él había de ir. Fíjate bien, antes de que Jesús llegara, tenían que llegar 2 discípulos, los envió. Ahora, el verso 2 y dice, y les decía, la mies a la verdad es mucha, es decir, la cosecha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Fíjate bien, Jesús nunca nos mandó a orar porque las vidas vengan a la iglesia o se salven las vidas. Lo que hacen falta en esta iglesia no son vidas. ¿Cómo que no? Si no hacen falta, tenemos sillas vacías, sí, pero no hacen falta vidas. Lo que hacen falta son obreros. La oración de esta congregación que nosotros tenemos que hacer y que tenemos que abrazar, y si queremos hacer la voluntad de Dios, vamos a caminar es convirtiéndonos en obreros, no en vidas que vienen a la iglesia. Dios no dijo ora por los perdidos, dice ora que Dios envíe obreros. Orad, rogad al Señor de la mies. La mies es la cosecha, la mies es la gente, que envíe obreros a su mies. Fíjate bien, ¿cuánta gente vive en una colonia? Miles, ¿sí o no? Ahora en estos edificios nuevos que hacen en condominios, un montón de personas. Lo que hacen falta no son personas. Lo que hacen falta son obreros. He aquí yo los envío como corderos en medio de lobos. No lleves bolsa, ni alforja, ni calzado, ni a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid paz sea en esta casa. Entonces, ¿cuál es nuestra visión? Nuestra visión es multiplicarnos. ¿Cómo? Tenemos que ir hacia donde está la mies, hacia donde está la cosecha, hacia donde está la gente. Usted no puede ir en temor, ay, soy como un cordero en medio de lobos. Recuerde que usted tiene alguien que es mayor que está en usted que lo que está en el mundo. Usted no puede andar con temor, ay, me voy a contaminar con los impíos, me voy a contaminar con los pecadores. Usted, la Biblia dice, id. No volvamos a orar, Señor, trae las vidas. Vamos a orar, Señor, levanta obreros, levanta obreros. ¿Sabe cuándo vamos a comenzar a multiplicarnos explosivamente? Cuando tengamos obreros que quieran trabajar, que amen la palabra de Dios, que amen y carguen la presencia de Dios. Porque cuando tú llegas a un lugar, Dios te pondrá oídos para que te oigan, te pondrá vidas para que les prediques, te pondrá gente para que ellos puedan ser salvos por medio de tu palabra, por medio de tu accionar, por medio de tu caminar. Tú podrás ir y hacer discípulos. Dios no dijo vayan y hagan conversos, hagan creyentes, hagan asistentes a la iglesia. Dijo id y haced, diga discípulos. Discípulos. ¿Qué es un discípulo? Un discípulo es alguien que aprende de un maestro. Es alguien que aprende el carácter del maestro. Es alguien que aprende las habilidades del maestro. Es alguien que aprende
de la manera de caminar del maestro, es alguien que aprende de la manera de enseñar del maestro, es alguien al que el maestro le corrige ciertas áreas de su vida, le aconseja, le enseña, lo cuida y después para que él pueda a su vez enseñar a otro. Ese es un discípulo. Dios no nos mandó a andar haciendo hijos y dejarlos tirados. ¿Cómo se le llama a alguien que tiene un hijo en cada colonia? Con cada vieja tiene 2, 3 hijos. ¿Cómo se le llama a un varón así? No tiene un buen adjetivo. Ahora nosotros cuando andamos predicando, nosotros vamos haciendo hijos espirituales o hijos de Dios, como usted quiera llamarle. Ahora bien, un hijo, usted no nace ni dice, bueno, pues ya se embarazó, ya nació, gloria a Dios, hay fiesta en el cielo, un pecador se arrepintió, ya déjenlo ahí. ¿Verdad que no haría eso con su niño? Hay fiesta en el cielo porque ya está embarazada la señora, gloria a Dios, ya nació, ya la hicimos. Cuando un niño nace, apenas comienza el trabajo. Que ese niño necesita atención, ese niño necesita alimento, ese niño necesita sus inyecciones, sus vitaminas, necesita que un doctor lo esté revisando periódicamente, le vaya dando los pasos, necesita sus vacunas, ¿sí o no? ¿Sí o no? Cuando nosotros estamos trabajando por la gente, mis amados, por las vidas, necesitamos ir y luego necesitamos enseñarlos. Esa es nuestra visión. Si pudiéramos poner, ¿cuál es la chamba de la iglesia? ¿Para qué está la iglesia? Básicamente estamos para honrar a Dios, adorar a Dios. Por eso hay alabanza y adoración. Y número 2, para hacer discípulos. Si tú creías que en la iglesia era nomás venir y sentarse y escuchar un mensaje el viernes y uno el domingo, te equivocaste. Tú estás aquí para ser discípulo, para ser un discípulo de Cristo, ser un discípulo del Señor. Ese es el propósito de tu vida. Si tú al final del día, mi amado, no puedes captar que tú eres un ministro, que tú eres un siervo de Dios, que eres un discípulo, tal vez vamos a abortar nuestro propósito en la vida. Tú no viniste a ser salvo para hacerte rico, tú no viniste a ser salvo para que te vaya bien o para sentirte bien, aunque no quiere decir que no va a suceder. Pero cuando uno es salvo y uno viene al Señor, uno viene para servirlo, para cumplir sus planes, para amarlo y para obedecerle. ¿Cuál es nuestra visión? Ir y hacer discípulos. La mies, diga la mies, la cosecha, las vidas son muchas, son muchas. Por eso es tan importante que nosotros asistamos a las reuniones. ¿Sabe? Pudiéramos abrir fácilmente unos 20 grupos del búnker de las casas. El búnker le pusimos así porque el búnker es como un lugar seguro donde la familia se esconde cuando hay ataques. Tú necesitas relacionarte con otras personas que necesariamente no son tus hijos y tu mujer para poder crecer en el Señor. ¿Me explico bien? ¿Sabe por qué no las abrimos? Porque no tengo obreros. ¿Sabe por qué no podemos armar un gente de video completamente? Porque no tenemos quien quiera trabajar. Todos piensan que le hacen un favor a Dios o al pastor en venir. A Dios no le hacemos favores por servirle, le servimos por amor. Le servimos por amor. Hacemos las cosas porque amamos a Dios. ¿Me explico bien? Por eso. Mateo capítulo 20. ¿Cómo vamos nosotros a ser discípulos? ¿Cómo nosotros vamos a ganar esa cosecha de vidas?
Si están durmiendo puede pararse y caminar, ¿ok? No hay problema. Verso 28, verso 26, 25. Entonces Jesús llamándolos les dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser primero entre vosotros será vuestro siervo. 28. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Cómo vamos a cumplir la visión de multiplicarnos? Primero que nada, vamos y tenemos que entender que somos llamados para servir. Diga, servir. El que no sirve, no sirve, dice el hermano Wayne. Somos llamados a servir. ¿Cómo nosotros hacemos discípulos? ¿Cómo amamos al prójimo? Primero, sirviendo, teniendo un servicio. ¿A qué servimos? Sirviendo a las necesidades de las personas. Nosotros no podemos llegar a compartir y decirle, hermano, miren, una historia. Yonggi Cho en Corea tiene una iglesia de más de 1 millón de personas. Él fue y dice que cuando él empezó no tenía gente en la congregación, y entonces ellos iban a evangelizar, y entonces iban y le decían, llegó con una señora que su marido había muerto en la guerra. Recuerde que Japón invadió Corea, hubo muchas cosas muy fuertes ahí. Entonces su marido de ella murió en la guerra, no tenían dinero, el país estaba en pobreza. Y sus hijos estaban muy pequeños, y la señora pues vivía amargada. Él vio que tenía necesidad y se le acerca y le dice: señora, arrepiéntase y reciba a Cristo, o usted se va a ir al infierno. Y la señora se enoja y le dice: gire de usted, viejo desgraciado, yo ya vivo en un infierno, a mí no me venga a hablar de esas tonterías. Obviamente salió corriendo, salió apedreado del barrio. Y después dijo: Señor, ¿por qué nadie te quiere? ¿Por qué nadie te busca? Mira, esta gente es dura. Usted nunca ha pensado, es que la gente es dura. Muchos llegamos, mis amados, yo lo he visto, muchos llegan y dicen: yo ya le prediqué, yo ya le dije, si no quiere buscar a Dios, que se vaya al infierno. Amados, a usted y a mí Dios no nos mandó a mandar a nadie al infierno. La gente se va a ir al infierno porque quiere, no porque usted lo mandó. Usted no es Dios. Y si Dios todavía no los manda, ¿por qué usted los quiere empujar? Pero después Dios le dijo: no seas hijo abusado. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Después él fue otra vez y fue con la misma señora, y la señora ya había agarrado el palo. Eso lo puede ver en el libro que se llama Mucho Más que Números. Y entonces le dice, señora, si usted recibe a Cristo, usted va a tener para darle de comer a sus hijos y para que usted le vaya bien también. A ver, pásele. Llegó a la iglesia, ayudó a esa señora. Después, años después, esa señora, sus hijos y sus nietos son pastores y sirven a Dios y son empresarios. Pero ¿cómo comenzamos a cumplir la visión de Dios para nosotros? Sirviendo. La gente tiene necesidades de Cristo, sí, pero la gente no sabe que tiene esa necesidad. La gente cree que su necesidad es emocional. La gente se siente sola. Hay gente que necesita quien la escuche. Hay gente que necesita despensa. Hay gente que necesita alimento. Hay gente que no tiene dónde dormir. Hay gente que no tiene un colchón para dormir. Hay gente que no tiene ropa que ponerse. ¿Me explico bien? ¿Cómo nosotros cumplimos la visión? Sirviendo. Cuando tú te dispones para servir en algo, para ayudar en algo, para servir. Los que están con los niños, ¿sabe qué están haciendo? Están sirviéndole a Dios, atendiendo niños. Eso es servir. Y sirviendo a los niños, los que están allá en la puerta, ¿sabe qué están haciendo? Sirviéndole a usted para que cuando usted llegue encuentre un saludo y una sonrisa. Los que están aquí, ¿saben qué hacen? Sirviéndole para dirigirle, porque no todos pueden cantar. Gracias a Dios, ¿no? Con el micrófono. No todos pueden dirigir.
Hacemos un servicio ¿a quién? Primero a Dios, pero segundo a las personas. Nadie se va a ganar a nadie a menos que aprenda a servir. Este tiene que ser el corazón con el que hacemos las cosas. Usted no me hace un favor a mí o un favor a Dios o con traer tu gran talento. Mire, ha llegado gente que me dice: yo soy un gran músico, aquí está mi currículum, si ustedes quieren mis servicios, por favor llámenme. Yo no necesito gente así. Necesitamos gente que tenga un corazón para servir. Otro me dijo: bueno, yo soy un gran baterista, si tú quieres que yo esté, yo no diezmo, mi diezmo lo pago tocando. Cuando yo cobraría 10,000 pesos por tocar, y mientras yo no te cobre, pues eso es mis diezmos y mis ofrendas. Eso no es un corazón de un siervo. Otra señora vino y es que yo vengo de un instituto. ¿Qué me ofreces? ¿Qué yo puedo hacer? Allá no me reconocieron, por eso me salí. Ahora vengo, ¿qué quieres tú que yo sirva? Eso no es un servicio. Usted va a servir donde lo necesitemos, donde lo pongamos. Si hace falta tocar, pues tocará. Pero si hace falta el baño, pues lavarás el baño. Es servicio. Hay gente que no necesita saber todo lo que has estudiado. Necesita que la abraces, que la ames, que la escuches. A veces no necesita ni tus consejos, simplemente necesita de tu atención y de tu tiempo. Servir. ¿Cómo nosotros vamos a cumplir la visión de multiplicarnos? Necesitamos aprender a ser servidores. Servidores. Mi amado, mientras tú quieras venir simplemente una reunión o dos a la semana y olvidarte de Dios, no vamos a crecer espiritualmente, no vas a desarrollarte. El problema con alguien que no se desarrolla es que cuando tú llegas a un tope donde no sigues creciendo, empiezas a bajar. Y vemos a la gente que regresa a ser lo que era antes de conocer a Dios. ¿Qué pasó? Que no pudo crecer, no está sirviendo, no tiene un corazón correcto para servir. El Señor no vino para ser servido, sino para servir. Escucha bien, el servicio nos abre puertas para poder sembrar el evangelio. Usted tiene que entender, el evangelio es poder de Dios. El evangelio a veces ofende. El evangelio confronta. El evangelio incomoda. El evangelio tiene que producir arrepentimiento, cambio de vida. Ahora, ¿cómo va a poder entrar la palabra? Cuando tú sirves, tú abres puertas para que la palabra de Dios no tenga estorbo. Para que la palabra no tenga estorbo. ¿Me explico bien? Ahora nos dice ahí, vino para servir y para, diga, dar. Diga, dar. Dile al que está junto a ti, dale un codazo y dile: dale. Dale, dale, dale duro. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Y número 2, vino para dar. Diga, dar su vida. Escuche bien, nadie que no tiene un corazón generoso no está dispuesto a dar. ¿Cómo vamos a cumplir la visión de multiplicarnos? Tenemos que tener un corazón para dar. De tal manera amó Dios al mundo que dio. ¿Qué vas a dar? Yo sé que muchos están pensando: ay, ahora cuánto nos van a... Efectivamente, tienes que aprender a dar. ¿Sabe cuándo viene la bendición de Dios sobre nuestras vidas? Cuando nosotros vemos lo que damos. No, escuche bien, aunque damos dinero en billetes, pero tú no estás dando en sí dinero. No le estás dando al pastor o a una iglesia. Tenemos que verlo como es, en la perspectiva de Dios, en la perspectiva correcta. Estás sembrando o dando parte de tu vida para el avance